Bueno, mi nombre es Patricia Pinto, yo soy psicóloga clínica y psicogerontóloga. Me dedico casi en exclusividad a la atención clínica de personas mayores, a la docencia y a la investigación en esta misma área. Roberto, para que te puedas presentar antes de que comencemos. Bueno, yo soy Roberto Zunkel, soy médico psiquiatra de adultos, psicogeriatra o psiquiatra de la persona mayor en muchos países actualmente, y hace algunas semanitas especialista en psicogerontología, recibí el título. Además me desempeño como docente en la Universidad de Chile, específicamente la sede Oriente, que es uno de nuestros patrocinadores, ¿sí? En conjunto con la Fundación Geroactivismo, de la cual Patricia es una de las directoras. Y además como jefe de la unidad de psicogeriatría del Instituto Nacional de Geriatría. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro encuentro de hoy. Les voy a compartir pantalla. Si es que van teniendo dudas, comentarios, por favor les pedimos que los puedan ir agregando en el chat. De todas maneras, le vamos a dejar nuestro correo que es exclusivamente para esta investigación, donde pueden seguir escribiéndonos y manteniéndonos en contacto durante este tiempo. Bueno. Esta investigación tiene un nombre que podría ser algo rimbombante, pero de alguna manera lo que quiere buscar justamente es conocer y describir, porque es un levantamiento inicial, que es primera vez que se hace algo así con tantas residencias y efectivamente en nuestro país, porque hay algunos estudios que se han hecho en otros lados, pero no acá, para conocer cuáles son las prácticas, es decir, las actividades, las intervenciones, las acciones que realizan las residencias, los equipos de las residencias de todo Chile, y pensando en aquellas residencias públicas, privadas, con y sin fines de lucro, ¿cierto? De muy buenos recursos y otras que hacen lo que pueden con los poquitos recursos que tienen. Está pensada para todo tipo de residencias y a lo largo de todo Chile. Como mencionaba Roberto, patrocina la Fundación Geroactivismo y el Departamento de Psiquiatría, y la invitación es desde Senama porque de alguna manera nos han permitido llegar a ustedes, si no hubiese sido muy difícil o casi imposible. ¿Por qué es importante que ustedes puedan participar en este estudio? Y en ese sentido es como el corazoncito de esta investigación, es la participación de ustedes. Sin los equipos no hay estudio, sin sus respuestas no vamos a poder hacer ningún levantamiento y de alguna manera sin su participación no vamos a poder conocer en detalle cuáles son justamente las buenas prácticas, las prácticas que están empezando a ser piloto o se están empezando a realizar, y cuáles son los desafíos que ustedes tienen justamente en este ámbito en particular. ¿Qué dices tú, Roberto, sobre la importancia de que participen los equipos en este estudio? Sí, efectivamente la participación de los equipos, como dice Patricia, es finalmente el corazón. Una cosa, ¿cierto?, es tener la idea, ¿cierto?, y la otra es poder levantar esta información, que en realidad es la ayuda, ¿cierto?, que ustedes nos proporcionan, y que sin el estudio en realidad no tiene mayor sentido. La importancia es fundamentalmente, ¿cierto?, el poder conocer en primera instancia, ¿cierto?, cuál es la realidad y cuáles son las prácticas que realizan, ¿cierto?, los distintos equipos, cuál es el perfil, ¿cierto?, de los residentes que están ahí. Sin embargo, esto efectivamente no solamente tiene una visión academicista, que evidentemente tiene una utilidad, pero también, ¿cierto?, va orientado en poder ayudar tanto a los residentes y las residentes, como también a los distintos funcionarios y funcionarias de las instituciones. Como mencionaba Patricia, es un equipo absolutamente sin fines de lucro. Lamentablemente todos los temas relacionados a psicogerontología, que es, ¿cierto?, en un cierto sentido más el lado humanista, no tienen un mayor
financiamiento y por lo tanto entonces esto depende de las voluntades de investigadores, pero también así, ¿cierto?, de ustedes que son los participantes. No sé si Google es tan bueno, siempre yo reclamo con que el doctor Google no es un buen consejero. Sin embargo, en términos de cuando uno va a buscar algo, en términos conceptuales nos dice bastante. Y en este sentido, ¿cierto? Cuando nosotros le preguntamos a Google, ¿cierto?, ¿qué entiende usted por salud mental en personas mayores? Las imágenes dicen bastante, ¿sí? Nos hablan fundamentalmente, acá una interpretación que estoy haciendo yo, y quien esté en desacuerdo al ver las imágenes, por favor, me lo dicen, ¿cierto? Pero es sufrimiento, ¿cierto? Es patología, es medicina, ¿cierto? Y es discapacidad. Y esto en realidad habla mucho, ¿cierto?, de los prejuicios que nosotros tenemos, no solo con la salud mental, sino que con las personas mayores, ¿sí? Y que muchos de estos prejuicios nos llevan a conductas, ¿cierto?, discriminatorias solo por el hecho de las personas de ser mayores, y es lo que nosotros a grandes rasgos denominamos edadismo. Siguiendo en la línea del edadismo, ¿cierto?, entendiendo esto como los prejuicios, cuando nosotros preguntamos qué se entiende o cuál es la concepción respecto al suicidio, ya las personas nos dicen que es muy extraño que una persona mayor se suicide, ¿ya? Que lo que mencionamos siempre es que atenta contra cualquier dato, ¿sí? Ha salido muchas ya noticias con respecto a suicidios de personas mayores, muchos de ellos es lo que nosotros denominamos suicidios ampliados, del esposo o esposa, ¿cierto?, que al final hace, o sea, en realidad mata al cónyuge y luego, ¿cierto?, comete suicidio. Dado, ¿cierto?, que en la población mayor entonces se tiende a normalizar el hecho de que muera, y muchas veces, ¿cierto?, esto ante cierto sufrimiento es tomado, ¿cierto?, como un acto de dignidad o de valentía, lo cual en realidad ignora parte, ¿cierto?, y gran parte del tema de suicidio que en realidad nosotros sabemos que el 90% de las personas que consuman, ¿cierto?, un suicidio efectivamente padecían de algún trastorno psiquiátrico, principalmente trastornos afectivos. Siguiendo la línea, ¿cierto?, del edadismo, cuando preguntamos qué es la depresión en realidad es tomada como algo que es parte de la edad y que sería absolutamente comprensible debido a los distintos cambios desde el punto de vista físico, los cambios desde el punto de vista social, los cambios desde el punto de vista de cambios familiares, los duelos, ¿cierto?, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablamos que acá hay un prejuicio? Porque la depresión en sí misma es una enfermedad, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, dependiendo del grado, es sujeta a tratamiento, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si es que no hacemos el diagnóstico producto de estos prejuicios, efectivamente estamos, desde el punto de vista profesional, cayendo en una conducta que es negligente. Como mencionaba Patricia al comienzo, hay muy pocos datos respecto, ¿cierto?, a residencia, tanto a nivel mundial y en Chile. Bueno, sí, estamos tratando de hacer este estudio en realidad porque tenemos muy pocos datos a nivel nacional, y principalmente en honor al tiempo, y como les explicaba al comienzo, me debo retirar unos pocos minutos. En realidad el gran peligro es que se trata a las personas mayores como si fueran todos iguales, ¿sí? Tendiendo, ¿cierto?, a la infantilización, pero además, ¿cierto?, y agregando a lo que yo mencionaba respecto a suicidio y depresión, muchos conceptos como que las personas son rígidas y que entonces no están sujetas a cambio, y por lo tanto entonces, ¿para qué vamos a hacer psicoterapia si las personas mayores no van a cambiar? Esto no es ser netamente de soñador, sino de llevar ya un tiempo trabajando en el tema. Bueno, yo soy psiquiatra, como les mencionaba al comienzo, y Patricia es psicóloga clínica, así que está más
está mucho más metida en la práctica psicoterapéutica, pero sí, las personas mayores logran cambiar, ¿sí? Y por lo tanto entonces son sujetos a este tipo de intervenciones. ¿Para qué decir, cierto, con el tema de la sexualidad, donde en realidad no existe el concepto de sexualidad dentro de las personas mayores por parte de la población, no efectivamente por parte de ellos, ¿sí? Y así también con una falsa creencia respecto a que no existiría población gay, ¿cierto? Ni lesbianas dentro de la residencia o a nivel poblacional dentro de las personas mayores. A lo que tú mencionas, Roberto, y aprovechando también que esta misma, este mismo encuentro está siendo grabado y se puede también difundir a aquellos que no participaron, les quería comentar a muy grandes rasgos que no solo encontramos como el suicidio y la depresión, que los pusimos como grandes ejemplos, ¿sí? Sino también, por ejemplo, la violencia de género que sufren las mujeres mayores y que ha sido muy invisibilizada a partir de los medios de comunicación, a partir en términos sociales y culturales. Y muy cortito comentarles que ayer en Fundación Giroactivismo hicimos un encuentro muy interesante, muy bonito, con una dirigente política, con una dirigente comunitaria, con una trabajadora social de Arica y con una profesional que trabaja justamente en el ámbito de violencia sexual de la Universidad Católica, y hablamos justamente de la violencia de género en mujeres mayores. Y solo como dato, les quiero contar que aproximadamente el 30% de las mujeres mayores, no en residencia en específico, sino en general, ha declarado y ha denunciado ser víctima de violencia de género alguna vez en su vida, ¿sí? Alguna vez en su vida ha sufrido algún tipo de violencia. Y ese es el 30% que ha denunciado, porque la mayoría de las mujeres mayores no denuncian además. Entonces ahí también tenemos otro tema muy complejo, muy poco visible, que se une, por ejemplo, a los femicidios que han tenido mujeres mayores y que casi en Chile no se han mostrado en los medios, ha sido muy poquito. Así que ahí también hay una temática muy compleja, muy poco abordada, que por supuesto impacta en la salud mental, no solo de las mujeres que han vivido violencia, sino de todas sus familias, porque eso también se transmite transgeneracionalmente a las mujeres que siguen en las generaciones siguientes. Ahora, respecto a cuál es, a ver, porque el edadismo efectivamente es algo dentro de ¿cierto? Dentro de lo cultural, ¿cierto? O sea, es la parte del gran macrosistema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, y por lo tanto, entonces eso también incluye a las mismas personas mayores. Y cuando entonces nosotros preguntamos a las personas mayores qué es lo que entienden, ¿ya? Por salud mental, las mayores referencias son a que correspondería a una mente enferma, ¿cierto? A que todas las prestaciones, ¿cierto? O intervenciones serían destinadas a, y esto es literal, para locos, ¿sí? Y que en realidad la salud mental se asocia a lo que es la pérdida de memoria. Ahora, llevándolo al otro extremo, ¿cierto? Que es el plano desde el punto de vista profesional, acá a aquellos médicos ya titulados, ¿cierto? Que están haciendo la especialidad de geriatría y de psiquiatría, no lo había mencionado en la exposición anterior, pero los de psiquiatría son los de tercer año, o sea, están a punto, ¿cierto?, de recibir su especialidad. Y tanto, ¿cierto?, los futuros geriatras como psiquiatras piensan que salud mental en personas mayores se reduce a demencia, a trastornos neuropsiquiátricos en el contexto, ¿cierto?, de demencia, a trastornos neurocognitivos, a quejas de memoria o a depresión. Finalmente, entonces, se resumiría, si viéramos tanto desde las personas mayores como de los futuros especialistas, a que esto es una mente enferma o locos, y por el otro lado, ¿cierto?, a dos diagnósticos: trastornos cognitivos y depresión. Patricia, ahora sí, me ingresaron a la reunión. Ya está esperando la conexión. Así que aprovecho de agradecer la participación ahora y nuevamente reitero mis disculpas. Gracias, Roberto. Alcanzaste a estar justo en la primera patita, así que muchas gracias. Bueno, continuando.
¿Por qué es importante? Y de alguna manera todo lo que queremos mostrarles y queremos conversar con ustedes tiene que ver no solo con por qué estamos tan interesados en poder hacer esta investigación, sino porque también ha sido muy invisibilizada, ¿sí? Ha pasado muy colado, como decimos en Chile, la salud mental de las personas mayores. Y es hora que eso ya deje de ser algo normal, ¿cierto? Decir, no, que las personas mayores son todas iguales, que las personas mayores todas van a tener depresión, porque claro, tienen problemas en las rodillas, o todos los edadismos que podamos llegar a pensar, ¿sí? Por lo mismo, la invitación va en que nos vayamos soltando esos edadismos y esas discriminaciones por edad que también todos y todas tenemos, porque somos una cultura discriminadora y que esperamos que de a poquito vayamos dejando de serlo. Es fundamental que vayamos comprendiendo que las personas mayores son heterogéneas, así como lo somos todos nosotras, todos nosotres, ¿sí? Y por eso quise poner esta foto de esta persona mayor que tiene que haber vivido una vida súper intensa, está llena de tatuajes, mantiene su piercing y tiene casi 80 años. Y también están las personas mayores que salieron a marchar en el 8M, y también están las personas mayores que tienen discapacidad, que tienen alguna problemática de salud mental, y también casi el 90% de las personas mayores son autovalentes. Entonces, esos mismos prejuicios que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos, es importante que los vayamos como soltando. Efectivamente, en las residencias sabemos que la mayoría de las personas que viven en esos espacios, porque así se espera, tienen un porcentaje muy alto de dependencia o discapacidad, ¿cierto? Porque se espera que quienes vivan justamente en residencia tengan esas características y no puedan ser cuidadas junto con su familia. Algo que no mencioné al inicio y que se los quería comentar, yo como psicóloga trabajé casi 3 años en una residencia de la Fundación Las Rosas, por lo tanto, conozco bien en detalle el día a día del trabajo en las residencias, y por eso también pasa a ser un interés muy personal poder realizar esta investigación. Esto va de perogrullo y es solamente importante comentarlo y volver a decirlo, que de alguna manera si vivimos en contextos en los cuales no se garantizan nuestros derechos, o vivimos en sociedades que son muy desiguales y muy inequitativas, y que si eso le agregamos la edad se hace mucho más complejo, porque sabemos todos que el sistema previsional que tenemos en Chile efectivamente no garantiza que muchas personas mayores ni siquiera puedan cubrir sus necesidades básicas, y muchas de ellas pasan a estar bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, es muy difícil tener una buena calidad de vida y una buena salud mental si es que el contexto no lo permite, ¿sí? Por eso también es importante, y nosotros lo tenemos dentro de nuestra cabeza al momento de hacer esta investigación también. Por lo mismo, ¿qué es para nosotros con Roberto y quienes estamos en este estudio para geroactivismo, y también quienes trabajan junto a Roberto tanto en el INGER como en el Departamento de Psiquiatría, quienes estamos interesados en esta área? Y no es que lo digamos nosotros, sino que también hay muchos autores que lo mencionan. La salud mental tiene que ver con el bienestar. No es solo la depresión, no es solo los trastornos ansiosos, no es solo la pérdida, los duelos, ¿sí? Que esas son las consecuencias negativas que puede llegar a tener efectos en nuestra vida, ciertas experiencias en nuestra salud mental. Pero la salud mental tiene que ver con nuestro ámbito emocional, con nuestro aspecto físico, si es que hacemos o no ejercicio, si es que nos cuidamos en nuestra alimentación, tiene que ver con nuestros aspectos administrativos, legales, financieros, con nuestra autonomía, con nuestra independencia. También tiene que ver, por sobre todo, con nuestro trabajo, con nuestro quehacer, con nuestro cotidiano, con las actividades que hacemos en el día a día, con nuestros oficios, con la comunidad, si es que somos y nos sentimos parte y partícipes de la comunidad y la sociedad en la que vivimos, si es que somos ciudadanos o no, ¿sí? Todo eso también tiene que ver con nuestra salud mental y por sobre todo nuestras dinámicas familiares y cercanas, y ahí como familia no solamente está la familia nuclear, sino todos nuestros grupos y núcleos que son cercanos, los amigos, las amistades, los vecinos. Y solamente en datos para que veamos la magnitud y la importancia que tiene la salud mental en las personas mayores y lo poco visible que ha sido hasta el momento, cerca del 12%, y estos son datos del año pasado, antes de pandemia, que eso es muy importante mencionar, cerca del 12% presentaba síntomas depresivos diagnosticados, porque eso también es un tema importante. Hay muchos
problemas de salud mental que no se diagnostican por falta de experiencia, por falta de formación, por falta de recursos humanos. Pero también muy importante comentar que las personas mayores son el grupo etario que más ejerce el suicidio. Los que más lo intentan son los adolescentes y las adolescentes, sin embargo, quienes más los llevan a la práctica son justamente las personas mayores y precisamente los hombres, en una cantidad de 10-1, una mujer por 10 hombres, ¿sí? Y en términos de las demencias, es importante también sacarnos ciertos prejuicios de que no todas las personas mayores, por ser mayor, van a tener demencia. El Alzheimer es un tipo de demencia, como lo es también, por ejemplo, las demencias por cuerpos de Levy y otras, ¿cierto? Pero importante también mencionar que en la medida que la persona mayor aumenta su edad, es más probable que tenga algún tipo de demencia, llegando casi al 40% si es que tiene más de 85 años. ¿Y qué pasa con la pandemia, los desastres, el COVID y todo lo que estamos viviendo cada uno de nosotros y de nosotras? Evidentemente genera más factores de riesgo, más impacto en nuestra salud mental, en nuestra calidad de vida, y eso no pasa solo en Chile, sino que pasa en todas partes. Yo actualmente estoy viviendo en Ciudad de México y aquí la situación está igual de grave o peor que lo que está pasando también en otros países de Latinoamérica. En términos de lo que sí se ha hecho y los diagnósticos, ¿sí? Acá esta es una diapositiva que les iba a mostrar Roberto, porque trabaja justamente en el Instituto Nacional de Geriatría. Por lo tanto, estos diagnósticos es muy probable que sean muy acertados porque en ese equipo en particular hay psicólogos, psicólogas, terapeutas ocupacionales, psiquiatras que efectivamente están formados en el área y tienen bastante experiencia, por lo tanto son diagnósticos que podríamos llegar a pensar que son bastante cercanos a la realidad, ¿sí? Sin embargo, no están diferenciados por el lugar donde vive la persona, entonces no sabemos quiénes de las personas que asisten al INGET en este momento son personas mayores que viven en residencia, y eso, como les comentaba Roberto en la charla anterior, es un desafío que ellos ya se impusieron dentro del mismo equipo. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Ñuñoa, en la residencia, acompañé a varios residentes al INGER a tener sus tratamientos con los psiquiatras del INGER y también al Horvitz, al Instituto de Psiquiatría, ¿sí? Que está acá en Santiago. Por lo tanto, esos datos todavía incluso no se ven. Pero que es importante que la mayoría de los diagnósticos tienen que ver con trastornos depresivos. Los siguen los trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno bipolar y los trastornos por ansiedad. Y en términos de los trastornos neurocognitivos, que son, por ejemplo, que está en la demencia, el que más se da es la demencia mixta o la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que son los diagnósticos más frecuentes en personas mayores que van a atenderse al Instituto Nacional de Geriatría acá en Santiago. ¿Por qué es importante? Sí, estos son datos a nivel internacional y por eso queremos hacer este estudio acá en Chile, porque no tenemos información acá en nuestro país. De alguna u otra forma, la realidad de las residencias de larga estadía a nivel mundial, esto es como en otros países, efectivamente hay mayores prevalencias de depresión, de mayor riesgo de suicidio, mayor riesgo de que la persona se siga deteriorando cognitivamente, es decir, que si entró con un deterioro cognitivo leve, dentro de un espacio donde no tiene contacto con otras personas o no hay muchas actividades o el equipo es muy chiquitito y no tiene el tiempo justamente para realizar las intervenciones, puede aumentar mucho más rápido el deterioro cognitivo. Mayor riesgo de delirium, por ejemplo, y otros síntomas neuropsiquiátricos como por ejemplo son los gritos, el despertarse a medianoche, el agredir a otras personas, evidentemente sin querer, ¿cierto? Etcétera. Y esto lo podemos ver en dos niveles. Por un lado, a nivel de los residentes, pero por otro lado, a nivel del equipo, ¿cierto? Todos estos factores de riesgo en términos de la salud mental en la persona mayor residente pueden aumentar la mortalidad, pueden aumentar la cantidad de medicamentos que consume, ¿cierto? La polifarmacia, puede aumentar el riesgo de caídas, por lo tanto las fracturas, aumentar la cantidad de veces que se deben hospitalizar las personas mayores y también se va perdiendo la funcionalidad. Es decir, la capacidad que tiene la persona mayor de realizar sus actividades de la vida diaria básica. Y a nivel de la institución, es decir, de la residencia, aumentan los costos operativos, aumentan las demandas por parte de los familiares, y eso es algo súper importante que a nosotros nos pasaba mucho en la residencia. Es decir, si hay alguien que sigue deprimido durante 3 años, por ejemplo, ¿sí? O sigue con agitaciones, o se despierta mucho durante la noche,
y no le estamos dando una intervención que sea adecuada para esa persona, evidentemente los costos son más altos, vamos a tener que hospitalizar más veces a esa persona, pueden haber problemas relacionales dentro, tanto con otros residentes como con el equipo de trabajo, etc. Y algo muy importante que consideramos que es fundamental para ustedes también, personas que de alguna manera no están compensadas en su salud mental o no se han visto intervenciones en esta área en particular, pueden incluso afectar el estado de ánimo de las mismas personas que trabajan, ¿sí? Sobre todo de las cuidadoras y de los cuidadores que tienen el contacto directo con los residentes. Y aumenta, por ejemplo, el ausentismo laboral o rotan mucho más dentro de los equipos. ¿Quiénes son las personas mayores y qué es lo que se sabe en términos generales desde las políticas públicas? Acá tenemos un estudio muy bonito que se hizo en Senama el 2017, pero en residencias que son solo de Senama, por lo tanto tenemos una muestra más chiquitita y lo que en nuestro estudio queremos hacer justamente es poder ampliarlo a lo más posible a residencias con y sin fines de lucro, residencias que pertenecen al sistema público y aquellas que no pertenecen al sistema público, etc. ¿Qué es lo que se vio en este estudio? Principalmente baja escolaridad, alto grado de algún tipo de deterioro cognitivo, enfermedades más prevalentes, los trastornos mentales, está entre ellas, la mayoría consume más de 9 medicamentos, por ejemplo, en promedio, alta presencia de la depresión, más de un 50%, vean la diferencia en relación a población general, es decir, los que no viven en residencias un 12%, en residencias casi el 50%, ¿sí? Así que ahí también tenemos un dato súper importante a mirar. Y escasas redes de apoyo. Sin embargo, hay cosas súper importantes y significativas. Por ejemplo, se menciona que el personal del ELEAM pasa a ser alguien importante para las personas que viven en las residencias. Pasan a ser personas significativas y se sienten queridos también dentro del lugar donde viven. Más del 70% les preocupa la forma en que van a morir y son temas que muchas veces no se conversan dentro de las residencias y son preocupaciones que tienen los mismos residentes. Estos son datos de la Fundación Las Rosas del año 2019, donde se dice que casi el 75% de las personas requiere hospitalización y más del 60% son no valentes. Por lo tanto, se da a entender de que dentro de las residencias justamente es lo que se espera, estén las personas más frágiles en términos físicos, pero también en términos de salud mental, porque tenemos que casi el 50% de las personas que viven en residencia de la Fundación Las Rosas tiene Alzheimer. Por tanto, son datos sumamente distintos a las personas mayores que viven fuera de las residencias, por lo mismo son datos que tenemos que no solo mirar, sino que tenemos que seguir dialogando y conversando de aquí en adelante cada vez más frecuentemente. Hay orientaciones técnicas sobre salud mental para personas mayores, muy poquito, sobre todo en los planes de salud mental desde el Ministerio de Salud. Se hace alusión, pero principalmente a temáticas de prevención, de promoción de salud mental en personas mayores. Se habla del programa Más Autovalente, por ejemplo, y de cómo satisfacer necesidades básicas de las personas mayores y mejorar la calidad de vida, pero no se menciona en lo absoluto, por lo menos en estos dos grandes documentos que son los que rigen la salud mental actualmente en nuestro país, alusión a las personas mayores que viven en residencia. Sí se hace, por supuesto, en los estándares de calidad y en los protocolos de Senama, porque efectivamente están dirigidos a las residencias de larga estadía. Sin embargo, se hace alusión, por ejemplo, a la depresión y a los trastornos cognitivos, pero de manera más incipiente. Entonces, efectivamente nos falta información para saber qué es lo que se está haciendo y realizando dentro de las residencias. Tenemos una estrategia de salud mental para las personas mayores que se comenzó el 2019, se paralizó durante la pandemia y se supone que está en proceso de empezar a retomarse, y ahí se habla muy poquito sobre las personas que viven en residencias, solo se menciona, por ejemplo, algunos estudios que se revisaron, pero no hay observaciones en específico sobre la salud mental de los residentes. Y la pandemia, ¿qué es lo que hace? Una catástrofe, ya lo sabemos todos en nuestra vida en particular, y pasa mucho más, por supuesto, en las personas mayores que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad o que son más frágiles. ¿Qué es lo que se menciona en este estudio que fue del año pasado español? De que el impacto en la salud mental fue muy intenso, y no solo en la salud mental, sino en la calidad de vida de las personas que viven en las residencias, y que se requiere un cambio de modelo, ¿sí? Y ese cambio tiene que ser centrado en la persona, en los derechos y, por supuesto, en modificar formas de vivir que sean también diferentes.
porque ya no se puede esperar una residencia de 200 personas, como pasa en España, por ejemplo, donde casi el 60, el 70% de las personas se contagiaron de coronavirus y casi el 40% de ellas falleció. Entonces, esas formas de residencia efectivamente se van a tener que empezar a modificar poquito a poquito. Y a partir de todos estos antecedentes y de toda esta como justificación, ¿cierto?, de por qué es importante la salud mental en las personas mayores y por qué de alguna manera se ha invisibilizado tanto también, les invitamos a participar en esta investigación que habla justamente de las prácticas de salud mental dentro de las residencias y que es una deuda de todos y de todas, ¿sí? No es culpa de las residencias en lo absoluto, sino también es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los profesionales que nos dedicamos a esta área y que aquellos que no se quieren dedicar también a la temática de las personas mayores, así que es responsabilidad de la sociedad en general. ¿A qué los invitamos? A un estudio que justamente busca conocer y describir desde la perspectiva de dos patitas, ¿sí? Del ELEAM. Por un lado, del director o directora, o coordinador o coordinadora, o encargado o encargada de la residencia, y por otro lado, de alguien del equipo, ¿sí? Y aquí es importante comentarles, a partir también de lo que nos han comentado nuestros compañeros de Senama, las realidades de las residencias son muy distintas, y en ese sentido lo sabemos, y es importante que ustedes sepan que nuestro objetivo no es ni juzgar, ni supervisar, ni tampoco discriminar, sino al revés, conocer justamente cuáles son las prácticas que se hicieron antes de la pandemia en relación a la salud mental de los residentes, y ahí queremos conocer, por ejemplo, el perfil de los residentes, cuáles son las prácticas e intervenciones de salud mental que se hacían antes de la pandemia, ¿cierto? Cuáles son las principales redes de apoyo, temáticas sobre derechos, género y atención centrada a la persona. Y por último, ¿qué es lo que ha ocurrido durante la pandemia también en relación a la salud mental de los residentes? ¿Y cómo vamos a seguir? Sí, esta es nuestra primera charla, el 24 de marzo, acá la fecha está mal porque hicimos una la semana pasada también. Vamos a pedirles, por favor, que quienes quieran participar nos envíen sus respuestas, que está en dos encuestas, como les decía, una dirigida al director o coordinador y otro al equipo. Se contesta una encuesta por residencia y vamos a recibir sus respuestas desde el día de hoy hasta el 24 de abril. Vamos a tener una charla de cierre que va a ser en junio, donde vamos a estar con Roberto y todos aquellos que quieran participar en este espacio, donde les vamos a presentar los resultados y vamos a tener un intercambio justamente de ideas y de reflexiones sobre el proceso. Y para terminar nuestra investigación, en junio o julio les vamos a enviar un certificado de participación y un documento con este levantamiento de buenas prácticas y algunas sugerencias para seguir trabajando en esta temática tan importante que es la salud mental de las personas mayores residentes. Y por último, ¿cuáles pudieran ser los beneficios? Mejorar las estrategias preventivas y de promoción en salud mental, las evaluaciones y los diagnósticos, evidentemente, si se conoce qué se está haciendo, se puede saber cómo se puede mejorar. Mejorar también las derivaciones y que esto no solo sea a partir de las residencias, sino que se conozca también desde la red de salud, por ejemplo, desde las instancias sociocomunitarias, para que también puedan generarse redes que son más nutritivas y de alguna manera se pueda generar una sociedad que sea más inclusiva con las personas mayores que a lo mejor tienen alguna temática de salud mental. Tratamientos y rehabilitaciones que sean más atingentes, evidentemente para eso se requiere formación y un buen diagnóstico y un buen levantamiento nos va a permitir también saber en qué es más importante hacer capacitaciones, hacer formaciones. Mejorar las convivencias y el trato en 360, es decir, tanto entre los residentes y el equipo, dentro del mismo equipo también, cuestionarnos y sacarnos nuestros edadismos, intentar también disminuir la polifarmacia, porque si sabemos cómo tratar a un residente también con terapias no farmacológicas, podemos evitar, por ejemplo, el uso de medicamentos, prevenir las caídas, porque también hay medicamentos de salud mental que aumentan el riesgo de caída, por ejemplo, empoderar en los derechos y los deberes a los residentes y también a los equipos, porque el conocimiento también nos permite tomar mejores decisiones y, por supuesto, disminuir los costos en las residencias. Les dejamos acá bien en grande nuestro correo, donde nos pueden enviar todas sus dudas, preguntas, inquietudes que tengan, tanto ahora como al momento en que estén ustedes realizando la encuesta.
Voy a estar súper atenta al correo, así que ustedes me pueden escribir en cualquier momento durante este mes. Yo voy a estar ahí respondiendo sus dudas o inquietudes y también sugerencias que van a ser siempre muy bienvenidas. Les voy a dejar de compartir.